Leemos Filipenses capítulo 4, el verso 11. Muy bien, discípulo, muy bien. Dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Cualquiera que sea. ¿Cierto? Es que yo la estoy leyendo en la Biblia Habla Hoy. ¿Ya? Claro, en esa versión. Pero dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Voy a leer la NTV. Dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A eso le dice la NTV, ¿cierto? La nueva traducción viviente. Y la Biblia Habla Hoy dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y la otra dice: cualquiera que sea mi situación. Así es. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo Pablo, ¿cierto? Nuestro hermano Pablo. Y yo quiero hablar en esta tarde, y le puse por título, digámoslo así, muy cortito: el valor de las actitudes. Ese es el título que yo le puse a este pequeño cápsula, ¿cierto? Que quiero compartir en esta tarde: el valor de las actitudes. Y podemos ver, ¿cierto?, lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Él le escribió a muchas iglesias, ¿cierto? A la iglesia de Timoteo, a Filipenses y muchas cartas, ¿cierto?, a muchas iglesias que compartió ahí de la palabra del Señor. Y aquí a los filipenses le dijo: no es que yo haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento, ¿cierto?, con lo que tengo o cualquiera sea mi situación. Así es. La actitud que nos permite adaptarnos exitosamente, ¿cierto?, al entorno, por muy cambiante que sea y adverso que resulte, lo podemos ver, ¿cierto?, ejemplificado en nuestro hermano o en la vida de Pablo, ¿cierto? Nuestro hermano Pablo pasó diferentes situaciones en diferentes lugares, ¿cierto? Y lo podemos ver ahí desarrollado, porque él había desarrollado una habilidad en él, que era de ajustar su actitud a medida de las situaciones que le tocaba vivir, ¿cierto? Él tenía esa habilidad maravillosa que podemos compartir en esta tarde, y que el Señor nos ayude para que podamos nosotros también tener y ajustar esta habilidad. Por eso yo le puse el valor de las actitudes. ¿Por qué? Porque él tenía, ¿cierto? Ahí lo podemos ver ejemplificado en el vivir de nuestro hermano Pablo ahí. De Pablo, ¿cierto? Cuando le escribió a la iglesia de los Filipos. Y él había desarrollado esta habilidad, ¿cierto?, de ajustar a la medida de la situación que le tocaba vivir. Él ajustaba ahí su ánimo. Al leer el libro de los Hechos, ahí también podemos apreciar las diversas experiencias adversas que tuvo, ¿cierto?, Pablo en el diario vivir de llevar la palabra del Señor como anunciante del Evangelio. Él vivió, ¿cierto?, diferentes experiencias adversas de la vida. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Él fue apedreado, ¿cierto? En sus naufragios también vivió adversas ahí situaciones. Fue azotado, fue encarcelado, etcétera. Sufrió harto, ¿cierto? Pablo estuvo encarcelado y sufrió muchas adversidades. Y él tenía esta maravillosa oportunidad de ajustar, ¿cierto?, la actitud de vida que él tenía, que le tocaba vivir, ¿cierto? Amén. Y poder enfrentarla de una manera diferente. Pero en todas ellas, en todas estas situaciones, que él fue encarcelado, ¿cierto?, que fue apedreado, que fue azotado, estuvo preso, en todas estas adversidades, ¿cierto?, él mantuvo una actitud optimista y esperanzadora. Y esto es muy lindo, que el Señor nos ayude en esta tarde a tener esta actitud optimista y esperanzadora. Así es. Mire,
¿Puedo ser modelo? Actitud optimista. Y después Hola. vamos a hablar de esta, ¿ya? De esta. A mí me encanta esta. Más que esta. Déjamela aquí. Pero mire, en todas estas actitudes de Pablo, ¿cierto? En todas estas adversidades, él mantuvo una actitud optimista y esperanzadora. De las experiencias de Pablo podemos concluir en lo siguiente, que la actitud positiva y optimista de ánimo y gozo que tenía era aún una habilidad que se podía aprender, sobre todo sabiendo que contamos con los recursos divinos del cielo, ¿cierto? Contamos con los recursos maravillosos de Dios, que podemos tener el optimismo y tener una actitud esperanzadora. A pesar de todas las adversidades que él vivió, él tenía esa actitud, ¿cierto? Esperanzadora y una actitud optimista, que es la que me encanta a mí, optimista, esperanzadora en el Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de tu problema, a pesar de tu dificultad, el Señor en esta tarde y podamos vivir esta experiencia maravillosa y tener, ¿cierto?, esta habilidad hermosa y podamos aprenderla en esta tarde, que es optimista y esperanzadora. Esta actitud, ¿cierto?, es una habilidad que se puede aprender, sobre todo sabiendo, y la podamos aprender en esta tarde, que contamos con los recursos del Señor, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Ahora, el aprender esta conducta que es optimista y esperanzadora no le vino así automáticamente, sino que la tuvo que aprender, y la había aprendido ¿cómo? Enfocándose, ¿cierto?, optimista y esperanzador de la vida. Amén. Y a ver, esto me gustó mucho, y ver las circunstancias adversas no como un problema, sino como oportunidad de aprendizaje, de madurar y crecimiento en carácter y fe. Mire qué lindo. O sea, él no veía, ¿cierto?, las dificultades, no veía los problemas como una dificultad para entristecerse, ¿cierto?, para caer en la ansiedad. No lo veía así, ¿cierto? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando estamos atribulados, ¿cierto?, caemos en la ansiedad, ¿cierto?, en la tristeza y en la dificultad. Pablo, como nosotros, ponga su nombre ahí, María, Margarita, Joana, Moisés. Daniel, Moisés, ¿cierto? Ponga su nombre ahí y diga, he aprendido a enfocarme en lo optimista y esperanzador que puede ser el ver el problema y la dificultad de esta forma, en las circunstancias adversas, no como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje, de madurar, de crecimiento en el carácter y en fe. Que el Señor nos haga madurar, ¿cierto? En el carácter, en la fe, ser perseverantes como Pablo, ahí que fue optimista, y en una oportunidad ahí en el capítulo 4, el 11, un poquito más arribita ahí, pueda leerlo completo en su hogar ahí, el capítulo 4, él decía, y como muchas veces lo he compartido yo, y me encanta cuando él decía, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Para que podamos tener esta bella habilidad, ¿cierto? Que no se aprende así automáticamente, sino que la debemos vivir como una oportunidad de vida. Hay momentos difíciles, hay tribulaciones como las que pasó nuestro hermano Pablo, como las que hay en nuestras vidas, pero debemos ver que es una oportunidad, ¿cierto? Para que podamos aprender y para que podamos madurar y crecer en nuestro carácter y en nuestra fe. Amén. Tener una actitud correcta, ¿cierto? Una correcta actitud y un buen ánimo como este, ¿cierto? Un buen ánimo nos hace desaparecer los problemas. No nos hace desaparecer los problemas, perdón, ¿cierto? Tener un buen ánimo ahí
y una buena actitud, ¿cierto? No nos hace desaparecer el problema así rápidamente, pero sí nos coloca en el mejor estado mental para enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida, ¿cierto? Cuando nos levantamos en la mañana y no hay ánimo de nada, pero ponemos, claro, así, con ansiedad, con tristeza, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos buen ánimo? Somos optimistas, somos esperanzadores, ¿cierto? No nos quita el no tener problemas, pero sí nos pone en un estado mental mejor estado mental para enfrentar las dificultades y los desafíos, ¿cierto?, de la vida. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude para que podamos tener una buena actitud, ¿cierto?, esperanzadora, optimista. La actitud positiva y de buen ánimo afecta positivamente la salud. Mire qué lindo. Si estamos con buen ánimo, si tenemos una actitud positiva, una actitud alegre, como la de Pablo, que pasó muchas dificultades durante el proceso de llevar el Evangelio, ¿cierto? Él viajó, naufragó, fue a diferentes lugares, ¿cierto? Y pasó dificultades, fue apedreado, pero él siempre con una buena actitud, ¿cierto?, delante de los hermanos, y más encima de la cárcel animaba a los hermanos ahí de Filipo, de Timoteo, y a las diferentes cartas que él mandó a las iglesias ahí, y decía: regocijaos. Y otra vez digo, hermanos de paz, tú que estás en sintonía, regocijaos en el Señor siempre, porque Él traerá paz, Él traerá esperanza, Él traerá optimismo. ¿Cómo podemos tener en esta tarde una actitud de optimismo, ¿cierto?, en nuestras vidas? Para que podamos ver y tener un buen ánimo y afecta positivamente la salud de cada uno. Con esto termino. El término de hebreo, corazón apacible, ¿cierto? Porque tener una actitud positiva es tener un corazón apacible, como el que vemos ahí. Un corazón apacible tiene el sentido de un corazón de sanidad o de buena salud. La persona que mantiene su corazón en paz, en calma, sereno y sosegado, eso lo traduce a un estado emocional de salud para el cuerpo, ¿cierto? Así que esto es bueno y esto es maravilloso. Podamos tener un corazón en paz, un corazón optimista, esperanzador. Amén. Lo opuesto al de abajito, lo opuesto es un estado emocional de desazón, de intranquilidad, de ansiedad, de estrés. La palabra del Señor dice que esto es lo opuesto al corazón positivo y esperanzador. Un corazón, mire, de desazón e intranquilidad, de ansiedad, de desesperación, de preocupación, de estrés. ¿Qué dice Proverbios 17:22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bendito sea el Señor. O sea, ¿qué dice Proverbios 17:22? El corazón alegre, esperanzador, una actitud positiva y esperanzadora. El corazón alegre dice que constituye buen remedio, más el espíritu de ansiedad, de tristeza, de estrés, de desazón. ¿Qué pasa? Seca los huesos. ¿Cómo queremos tener un espíritu esperanzador o hueso seco, un hermano de hueso seco? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Y podamos poner por obra la palabra del Señor en nuestras vidas. Actitudes, la forma que pensamos, ¿cierto?, afectan nuestras actitudes, y estas juegan un papel importante en nuestra salud. ¿Ya? El buen ánimo es capaz de soportar una enfermedad, pero cuando se pierde el ánimo, el optimismo y la esperanza y se da lugar al desánimo, no, la ansiedad y el organismo acusa el golpe y la salud se deteriora. Bien, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y no caigamos en la ansiedad, sino que podamos tener en esta tarde una actitud optimista. Y puedo decirle en esta tarde: regocijaos.
en el Señor siempre busquemos el optimismo, seamos esperanzadores en Cristo, porque con Él lo tenemos todo, porque Él trae esperanza a tu vida, porque en Él tenemos esperanza de vida, tenemos una actitud y debemos tener y valorar esta actitud hermosa que es el optimismo. Amén. Vamos, hermanos, sigamos adelante, miremos la cruz, no desmayemos, abracémonos del Señor, abracémonos de sus promesas que son esperanzadoras, que fortalecen, que alegran el corazón y no secan los huesos, ¿cierto? Amén. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar en esta tarde, que podamos tener un corazón alegre, ¿cierto? Una actitud optimista y esperanzadora. Así que Dios les bendiga. Amén. ¿Oramos? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has entregado, Gracias, Señor. Prepara Sin duda, Señor, la prepara actitud es nuestra importante, vida. Señor, porque una buena actitud será capaz de confiar en ti, Señor. Por eso oramos, dándote gracias por esta palabra, que creemos que está alcanzando a todos nuestros hermanos en esta tarde, fortaleciendo, animándoles, bendiciéndoles. Permite que haya cambio de actitud en nuestras vidas, Señor. Desechamos todo lo negativo, Señor. Tu palabra nos acaba, Señor, de insistir, Dios mío, que una mala actitud, Señor, enferma hasta los huesos. Pero queremos pedirte, Señor, que venga el renuevo de tu Espíritu Santo, Señor, y no solamente cambiando nuestra actitud, sino que confiando en que tú, Señor, tienes poder para sacarnos aún de los problemas, Señor, más difíciles. Oramos, Dios mío, por los que están enfermos, oramos por las peticiones de oración, oramos por aquellos que están en sintonía y necesitan esta palabra, Señor. Dios mío, por misericordia, anima, responde cada una de sus peticiones. Oramos por la hija de nuestra hermana Alejandra, para que tú hagas una obra gloriosa, Señor, tu poder se manifieste en la vida de ella. Oramos por la hija de nuestra hermana Magali, Señor, porque están pasando momentos difíciles, Señor, para que tú les sostengas, Señor. Hay anuncios de huracán, pero Señor, tu mano poderosa es más poderosa, Dios mío, para cubrirle, librarle, Señor, de todo lo malo. Señor, que esta actitud positiva nos lleve, Señor, que esta buena actitud nos lleve a confiar con todo nuestro corazón de que tú tienes poder, Señor, y autoridad para librarnos, Señor, del peligro. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por nuestra pastora que ha compartido esta cápsula hermosa en nuestros corazones. Y gracias por la vida de aquellos que se han quedado en sintonía, escuchando, Señor, esta palabra de bendición. Te damos las glorias, te damos la honra y también te damos la alabanza en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.